Lo dijo él. A primera hora. 7:25, sigamos en la tónica del tema eléctrico y está con nosotros el ingeniero Sebastián Rivadeneira, quien es especialista en materia eléctrica. Entiendo que anda por la tierrita linda, ingeniero. Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Fabricio, estimada Andrea, y a toda la maravillosa audiencia de A Primera Hora en Armónica FM. Un gusto saludarle. Gracias a usted, ingeniero. A ver, la pregunta del millón. Sin los generadores de Progen, ¿hay o no el riesgo inminente de racionamientos eléctricos después de septiembre cuando llegue el estiaje, que es algo que también es inminente, ingeniero? Explíquenos un poquito eso. Por la experiencia que tenemos del año anterior, los ecuatorianos, sabemos que cuando se incorporó la barcaza de 100 megavatios, eso reducía aproximadamente en unos 30 minutos el consumo de la energía. Entonces, aproximadamente, entren o no los motores de Progen, sería unos 45 minutos a máximo una hora menos de racionamientos, si es que se le hace una equivalencia energética. Sin embargo, pues usted, Fabricio, ya se ha adelantado en indicar, y es correcto, que, o sea, los apagones son inminentes. ¿Y eso por qué? Expliquémoslo con cifras. Si el año anterior estábamos en un día de trabajo consumiendo entre aproximadamente unos 93, 94 gigavatios hora en el día, en este momento, en un día de trabajo se ha llegado a cifras récord de hasta los 106 gigavatios hora al día de consumo de esta energía significa que hay un déficit un crecimiento de aproximadamente unos 500 a 600 megavatios, porque así le han vendido la idea a la potencia, lo que se necesita, cuando en realidad la crisis es a nivel energético. La potencia, eso se va midiendo constantemente, ¿no? Entonces, si es que la demanda ya creció entre 500 y 600 megavatios de un año al otro, y a eso le sumamos el déficit de los años anteriores, definitivamente no les va a alcanzar. Entonces, aunque empíricamente hayan podido ya o han aprendido a manejar el embalse de Mazar, el momento en que ya se vean con falta de generación y estén pagando precios exorbitantes a Colombia por exportación, ese embalse va a empezar a descender. Y el momento en que descienda más de 1 metro al día, prácticamente no les va a durar ni 30 días del embalse. Y nuevamente ahí empezará la crisis de los apagones, que al menos van a ser de unas 4 horas en este año. No creo que vaya a ser como el año anterior de 14 horas, porque recordemos que hay ciclos del estiaje que se presentan cada 13, cada 14 años, y eso los ecuatorianos también conocemos. Ya ocurrió en la época de Sixto, también en la época de Correa. O sea, lo que usted anticipa ahí, digamos, con esos ciclos, es que no necesariamente el estiaje que se avecina va a ser de la magnitud del estiaje que enfrentamos en noviembre del año pasado. Son unas curvas parecidas a una onda sinusoidal, es decir, un sube y baja, en donde, si bien es cierto, los años de mayor sequía, al menos en lo que yo había escuchado alguna vez algún científico de la cadena CNN, indicaba que, o sea, hay estos ciclos, y 2023, 2024 y 2025 se enfrentan como de un mayor extremo climatológico. Entonces, como el planeta trata de mantener su equilibrio, ocurren épocas de extremo calor y también de extremo frío. Entonces, al menos en el 2023 y 2024 ya experimentamos eso. En el 2025 también se podría venir el tema de épocas extremas, pero como le indico, o sea, empíricamente se supone que ya debían haber aprendido a manejar el tema del embalse y a tener a punto las otras centrales de generación térmicas. Para explicarle a la ciudadanía, o sea, que entienda la importancia de una central térmica. Si se construyó Coca-Cola Sinclair de 1500 megavatios,
de potencia instalada, sabemos que puede llegar a unos 1100, 1200 por las condiciones hidrológicas del río Coca y su diseño como tal. Entonces, cuando existe una baja de caudales, esta central baja su producción hasta 400 megavatios. Entonces, lo indicado era que a la vez que se construyó Coca-Cola Sinclair, debía hacerse una central térmica de al menos un 40% de la capacidad de la hidroeléctrica, es decir, por ahí unos 500 a 600 megavatios. Entonces, el momento en que Coca-Cola Sinclair reduce su producción, entra la térmica a compensar y se mantiene ese mismo equilibrio de producción energética. Sin embargo, eso no ocurre. O sea, el país es tan vulnerable que en época de lluvias, cuando hay el 90% de generación hidroeléctrica, precisamente esto disfraza la crisis que continúa en el sector eléctrico. Pero cuando los caudales disminuyen, prácticamente de una producción del 90% se reduce hasta un 40%, y el otro 50% no hay todas las térmicas para cubrir esa demanda. Ahora mismo, ingeniero, quisiera preguntarle entonces de manera general, como para hacer un repaso de cómo estamos actualmente en la generación energética aquí en el Ecuador. ¿Cómo se encuentra a comparación de lo que teníamos en 2024? ¿Cómo se encuentra ahora mismo? ¿Quiénes digamos, qué instancias van a permitir que podamos tener energía eléctrica también para el estiaje que se aproxima en aproximadamente 3 meses, ¿no? Bueno, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos igual o peor que la situación anterior. Y su pregunta vendría a ser, ¿el sector eléctrico ecuatoriano ha mejorado? Pues la respuesta es no. No ha mejorado porque sigue una burocracia tremendamente estancada en cuanto a los procesos de contratación, las ejecuciones presupuestarias de las empresas públicas, eléctricas, distribuidoras, las generadoras entran retrasadas, no se ha incorporado o no se ha iniciado la ejecución de obras de centrales hidroeléctricas grandes y que sean importantes para un aporte, y se siguen cayendo en errores iguales o peores que los anteriores. ¿Y cuáles son estos? El Estado energía por un tema emergente y motores que están siendo cuestionados en cuanto a sus especificaciones técnicas. Hay generadores, inclusive que son de otra frecuencia que se utiliza en Europa de 50 hercios, no en Latinoamérica que somos 60 hercios. Hay cuestionamientos de que son remanufacturados sin que esté claro si esos repuestos fueron de fábrica y tienen la patente de fábrica. Y bueno, o sea, existen demasiados cuestionamientos que hacen que la opinión pública vea que el sector eléctrico no ha mejorado. Pero y entonces, estos cuando 700, se hacen este tipo de ingeniero, pero estos 700 millones de dólares que a finales del 2024 decía el gobierno nacional que se había invertido para, por ejemplo, las termoeléctricas, el mantenimiento de las termoeléctricas. Las ejecuciones de los mantenimientos correctivos o emergentes, al igual que el mantenimiento programado, son tareas comunes y están dentro del presupuesto de cada una de las empresas públicas. Entonces, es como decir, un esposo le ha sido fiel a su esposa. Bueno, pues eso es algo normal, eso es algo que tiene que hacerse. La recuperación de megavatios que antes no se lo hizo también tiene que ser una actividad normal. Pero aquí lo que se cuestiona es que crece la demanda, pero no crece la oferta en generación, al menos no como se espera. Pero tiene que ser una generación de energía firme y no solamente anuncios de cartas de entendimiento o memorándums de entendimiento. Eso no construye la... A ver, esa parte a mí Sebastián, esa parte me genera mucha preocupación porque un poco en sintonía a lo que estaba preguntando Andrea. Había una expectativa porque el gobierno desde el año pasado ha venido anunciando, luego de la crisis de las 14 horas de apagones que enfrentamos, que es una crisis horrorosa, la que vivimos en lo económico, hasta en lo psicológico el año pasado con las 14 horas de racionamientos, el gobierno insistía en que iba encaminando y preparando, allanando el camino para garantizar que este año
no iba a haber apagones, o por lo menos iba a minimizar la crisis que vivimos el año pasado. Se hablaba de la contratación de nueva generación, de la repotenciación de la generación termoeléctrica, etcétera. Esto no ha ocurrido. O sea, yo lo que quiero entender es si nos vendieron humo o resulta que todo lo que planificó el gobierno no se cumplió, o qué onda con esto, porque en realidad me confunde y me llama, me genera una serie de inquietudes sobre esto, Sebastián. Bueno, Fabricio, primero que nada hay que saber diferenciar quiénes son los que toman las decisiones y a quiénes están engañando y quiénes somos los engañados. Primero, quienes toman las decisiones son las autoridades del sector eléctrico que forman parte de un gobierno. El actual presidente ha confiado en estas personas y estas personas le engañaron al presidente y le continúan engañando y le seguirán engañando, pero no solamente es al presidente, sino a toda la ciudadanía, y esa es una traición al país, esa es una falta de traición, esa es una falta de lealtad, el mentirle descaradamente, el ir a una sesión de directorio y decirle que tienen más de 900 megavatios y que no se preocupe, que todo va a estar bien. Pues el análisis tiene que ser a nivel energético, no de potencia, y ahí es donde existen esas graves consecuencias que nuevamente vamos a sufrir, de lo cual va a haber especulación en la venta de generadores, de lámparas que tienen baterías, y nuevamente vamos a caer la ciudadanía en esa desesperación porque dejamos todo al último de comprar, en este caso, las lámparas que por lo menos nos eviten la oscuridad a la que el país lamentablemente se va a tener que acostumbrar durante varios años, a menos que cambien de autoridades. Entonces aquí hay un llamado al presidente a que, así como quiso liderar un directorio en el que tiene que ser algo netamente técnico y no político, a que, o sea, ponga gente que sí conozca del sector y que lamentablemente estos nuevos apagones, o sea, le van a pasar una nueva factura a nivel político. Y tanto es así que se ha politizado este tema, que debe ser estrictamente técnico, que, o sea, tiene que salir una vocera como representante del gobierno, es decir, lo que todos conforman, para aclarar inquietudes que son eminentemente técnicas. ¿Y eso por qué? Porque quien es el responsable de la ejecución de la obra, al menos en la parte contractual, lo que tiene que ver con la contraparte, es decir, el Estado, es el administrador del contrato y el fiscalizador. Y ellos en ningún momento han aparecido ante la opinión pública, no se les conoce. ¿Y por qué es ese motivo? Porque existió una disposición muchos años atrás, en la época del señor Oquillas, en la que a los funcionarios públicos se les obligaba a firmar un contrato dentro de su relación laboral de dependencia, a firmar un documento de confidencialidad en donde está estrictamente prohibido el revelar información sensible o delicada de la SELEC. Entonces, si es que en algún momento tendría que haber una denuncia por presuntos actos de corrupción, alguna cosa, pues simplemente es la carta de despedida de ese funcionario público, y es por ese motivo que nadie aparece para aclarar situaciones de orden técnico. Entonces, claro, las autoridades del sector eléctrico, los jerárquicos superiores, procuran mantener el control de esto, pero esta es una bomba de tiempo que en su momento les podría estallar en la mano. Yo le pregunto una cosa, Sebastián, le pregunto una cosa, porque usted también ha sido funcionario del sector eléctrico. Lo que está ocurriendo es que el Estado ecuatoriano fue estafado por una empresa. ¿Esa es la conclusión sobre el caso de Progen, Sebastián? Se constituiría una estafa el momento en que no se cumplan los plazos y, sobre todo, los términos contractuales a los que está sujeto el contrato. El momento en que existe una violación o que existió un mal uso de los recursos de los fondos públicos, por supuesto, y esto tiene que ser establecido en una auditoría. Lo primero que hace el auditor, ya sea en una instancia pública como es la Contraloría o en una auditoría privada, es precisamente solicitar los balances y los estados financieros, los movimientos de cuentas, en qué se invirtieron los dineros. Entonces, el momento en que tenga que esto justificar el contratista, ahí sí van a haber graves aprietos. ¿Por qué? Porque obviamente los dineros, no es que todo fue estrictamente destinado para la compra de estos motores,
preguntemos, una empresa seria, aunque la publicidad, por favor, me la pasan, pero por ejemplo, empresas de gran prestigio como General Electric, Westinghouse, Siemens, Schneider o cualquier otra de estas empresas internacionales, ni siquiera necesitan un anticipo de dinero tan oneroso como el que hicieron para cumplir el contrato que está establecido. Y los tiempos en los que fueron establecidos por ser emergentes eran tiempos demasiado cortos, y a pesar de eso, con tal de ganar el contrato adjudicado a dedo, o sea, aceptaron lo que sea con tal de tener el dinero en la mano. Y el momento que tienen el dinero en la mano, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya empecé, vamos a comprar lo que exista en ese momento, lo que haya. Entonces, existen graves omisiones que quien tiene que determinar eso es la Contraloría, y en caso de que se constituya un delito, haya una presunción de un delito, ahí sí tiene que intervenir Fiscalía. Ingeniero. Lo raro de esto, y esto sí es, que la persona que representa a Progen es una persona que, o sea, son varios los involucrados, pero eso le corresponde a Fiscalía, pero una de estas personas ya tuvo contratos cuestionados con Selec, tanto en la provincia del Guayas, también en Termogas Machala y otras empresas, en donde se le ha declarado contratista incumplido, ha habido serios cuestionamientos en la parte técnica, pero sin embargo esta misma gente, a través de otros nombres de otras empresas o de otros socios, continúan ofertando sus servicios sin ningún tipo de experiencia técnica, y ocurren estos perjuicios para el Estado. Ingeniero, entonces, ahora sí, mirando hacia lo que va a venir, el año pasado teníamos alrededor de un déficit energético que bordeaba los 1.400, 1.500 megavatios. Ahora, tras la recuperación o mantenimiento que ha dicho el gobierno que se ha hecho algunas termoeléctricas desde noviembre del año pasado, ¿cómo estamos en este déficit energético y cómo quedamos con esta cancelación unilateralmente del contrato con Progen? Por lo menos nos faltan unos 1.000, pero insisto, no solamente es cuestión de sumar potencia, porque si por ejemplo usted sumara y dijera, ya tenemos los 200 megavatios más de Toachi Pilatón, o sea que bueno, en este momento lo tenemos porque hay agua, pero el problema es que en octubre, noviembre, diciembre, la cuenca occidental es extremadamente seca. Entonces, Toachi Pilatón, de sus 3 turbinas, operará con 1 o máximo 2, llegará hasta un 50% de su producción. Pero si a eso se le suma que hay todavía tareas pendientes, es que en las centrales de generación siempre los problemas son del orden, si es que son hidroeléctricas, son del orden civil y mecánico. Y si son termoeléctricas, el 90% de los problemas son mecánicos, no son eléctricos como tal. Pero que se pongan a realizar tareas de mantenimiento de hidroeléctricas justo en época de lluvias es algo inconcebible, por Dios. Eso tiene que hacerse en época de sequía porque no hay agua y es el momento oportuno para intervenir. Ya me imagino que en algún momento se revelará lo que ya me han indicado ciertos técnicos de Selec, de la cual en alguna vez tuve la oportunidad de liderar, es precisamente la fuga del túnel de presión en la central Mina San Francisco, por ejemplo. Y así hay varios problemas en otras centrales y se va a ir presentando. Por eso es que yo le decía, o sea, el Estado debió haber contratado como un tema emergente energía y no motores, porque a la final quien tiene que lidiar con ese problema van a ser los operadores y el personal de campo que tiene la Selec. Entonces, si se contrata energía cuando viene una barcaza por un tema de emergencia, ojo, ya tiene listo precisamente en la cubierta del barco la subestación elevadora que le permite interconectarse directamente a las líneas de alta tensión. Sin embargo, como esta crisis que estamos viviendo es una crisis causada de manera intencional y directa para favorecer, en este caso, a las barcazas, entonces ellos saben que vamos a depender durante varios años de estas barcazas mientras se construye un gran proyecto o varios proyectos de gran escala para suplir la generación. Entonces ya ha pasado prácticamente más de un año desde que están las actuales autoridades del sector eléctrico y todavía no ha iniciado nada. ¿Y eso es por qué? Porque ni siquiera hay el dinero. No hay el dinero, no hay los inversionistas
todas son buenas intenciones, son firmas de memorándums de entendimiento, pero eso no construye las centrales de generación. Ingeniero, gracias por sus aportes para tratar de entender lo que está pasando a partir de esto que se ha anunciado, que es la intención del Estado de terminar unilateralmente los contratos con Progen y lo que se viene ya de cara al próximo estiaje. Sebastián, un abrazo a la distancia, buen día. Buenos días. Un gusto, muy buenos días, gracias. Gracias al ingeniero Sebastián Rivadeneira, quien se ha conectado con nosotros. Él es especialista en sector eléctrico. Y yo decía esta mañana en el comentario, y quiero insistir en la imperiosa necesidad de que no guarden silencio las autoridades y que nos brinden una explicación, no solamente a partir de la vocería de Carolina Jaramillo el día de ayer, sino una explicación técnica muchísimo más profunda y pormenorizada sobre lo que ha pasado. Lamentablemente el gobierno, me parece a mí, y ese es el sentido de la crítica periodística que hago, o sea, se enfoca muchas veces en la periferia y no en lo de fondo. Póngame el comunicado, por favor. O sea, esta mañana ya se anuncia, por ejemplo, que el día de hoy se va a transmitir el partido de Ecuador en la televisión estatal, ¿no? Este comunicado muy temprano, en lugar de priorizar explicaciones sobre la situación eléctrica y sobre lo que se viene, lo que se hace es emitir un comunicado en donde nos dicen que todos los ecuatorianos podremos disfrutar del partido de la tricolor en señal abierta este martes 10 de junio. Gracias, yo soy futbolero, me encanta el fútbol, amo a la selección, pero por supuesto, y claro que disfruto el fútbol, pero por Dios, yo sí creo que hay cosas muchísimo más importantes y una de esas es que el gobierno le debe una explicación al país sobre la situación eléctrica real, lo que está pasando con Progen y sobre lo que se viene. En fin, 7:46, pausa, seguimos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.